No hay palabras, es muy complicado describir la exhibición de España ante Francia. Aún así, en este vídeo te explico cómo la selección de Luis de la Fuente humilló por completo al que hasta ahora era considerado el mejor equipo del Mundial. Lo primero que debemos saber es cómo se posicionó España sobre el terreno de juego, y lo hizo de la siguiente manera, con ese centro del campo formado por Rodri y Fabián mucho más en la base de la jugada y juntándose con Dani Olmo, que constantemente era ese jugador que aparecía entre líneas, como luego veremos. También, por supuesto, por delante esa línea de tres habitual, con Baena metiéndose por dentro, Oyarzabal fijando a los centrales y Lamine Yamal apareciendo por el costado derecho, y luego las apariciones tanto de Cucurella por el sector izquierdo aportando profundidad por ese costado, y de Pedro Porro por la derecha, que una vez más se entendió muy bien con Lamine Yamal. Esto ante una Francia de Didier Deschamps que defendió, como veis en imagen, en un claro 4-4-2, un 4-4-2 muy encaminado a intentar encerrar a Rodri en la salida de balón, ahora lo veremos, pero que, como veis, dejaba bastantes espacios entre línea defensiva y línea de centro del campo, y por ahí creo que está la clave del partido. En el inicio del encuentro vimos constantemente a Rodri aparecer entre centrales para darle una salida de balón a España. Eso al final era bueno porque el jugador del Manchester City tenía siempre muy cercana la marca tanto de Olise como de Mbappé, es decir, los dos atacantes más adelantados de Francia constantemente intentaban cerrar líneas de pase con el centrocampista del Manchester City, y eso al final lo que propiciaba es que tanto Cubarsí como Laporte, si recibían un pase de Rodri, podían conducir el balón hacia adelante sin prácticamente ninguna oposición. Además, fijaos cómo por delante, más arriba sobre el terreno de juego, lo que hacía que tanto Olise como Mbappé se alejaran tanto del resto de sus compañeros franceses es que apareciera bastante espacio, bastante zona libre entre línea del centro del campo y línea de atacantes de Francia. Por ahí el primero en entenderlo fue Fabián, que luego también analizaremos cómo junto con Rodri dominaron a las mil maravillas el centro del campo. Pero ya no solo Fabián aparecía en ese espacio libre, sino que sobre todo los jugadores como Dani Olmo o Oyarzabal, que son futbolistas que no son delanteros al uso, sino que son más referencias arriba, que constantemente se descuelgan y fluyen muy bien entre líneas, también lo entendieron a la perfección, y ahora analizaremos cómo exactamente la selección consiguió dejar en nada el planteamiento de la Francia de Didier Deschamps. Y la primera clave más importante de este partido son los centrales. Una vez más, tanto Pau Cubarsí como Aymeric Laporte estuvieron excelsos en todo lo que es el pase para iniciar jugadas. Fijaos en esta acción en la que Francia ahora sí está siguiendo muy de cerca las marcas tanto de Rodri como de Fabián. Fijaos que no hay línea de pase de Cubarsí hacia los dos medios de España, pero cuando eso sucede, qué inteligente está Dani Olmo para bajar un poco a recibir más cerca de la base de la jugada y saber a la perfección que ese desmarque suyo va a poder obtener un resultado, porque justamente es Pau Cubarsí el jugador que tiene el balón en los pies, que es capaz de dar este pase que es una auténtica barbaridad, que rompe hasta dos líneas de presión, y fijaos cómo el jugador del Barça recibe prácticamente ya muy cerca de campo rival. Es cierto que con la marca de Rabiot, pero si hay un jugador que en ese tipo de zonas y de situaciones de máxima presión puede continuar con las acciones, es Dani Olmo, que aquí veremos cómo sale por dentro y puede seguir con esa acción ofensiva de España. Vemos más jugadas en las que los pases de los centrales españoles constantemente dividen a la selección rival y encuentran a jugadores de la selección en campo contrario. De hecho, en esta jugada,
Fijaos como Oyarzabal, que es el falso 9 de España, baja bastante a recibir para darle una línea de pase a Pau Cubarsí, que es el poseedor del balón, pero como por delante, a la izquierda de la imagen, es Dani Olmo el que, viendo que Oyarzabal es el jugador que baja a recibir, pues momentáneamente fija los centrales. Al final, al fijar Dani Olmo tanto a Lacroix como a Upamecano, lo que permite es que Oyarzabal esté libre de marca entre Rabiot y Barcola, y por ahí de nuevo Cubarsí con un pase vertical con la tensión necesaria encuentra al jugador de la Real Sociedad para que este luego ya simplemente tenga que recibir el balón, entregárselo más a la derecha a Lamine Yamal, que es el jugador que en última instancia puede continuar con la jugada pegadito al sector derecho, pero nada de esto hubiese sido posible sin ese primer pase de Pau Cubarsí, que de nuevo rompe líneas. Pueden parecer entregas sencillas, pero la realidad es que, por ejemplo, en los centrales de Francia nunca vimos, o prácticamente nunca vimos, ese tipo de pases verticales que rompían líneas, por lo que hay que darle mérito a lo que hicieron tanto Pau Cubarsí como Laporte, y es que no solo fue el central del Barça el que encontraba ese tipo de soluciones, sino que el del Athletic también constantemente rompió líneas de presión con sus entregas, de nuevo en una situación en la que Rodri es perseguido de cerca, como comentábamos al inicio, por Olise y Mbappé, y cuando hay dos marcas de dos jugadores de Francia con una de España, eso significa que siempre vas a encontrar al hombre libre, y en este caso el error lo comete Dembélé, porque Dembélé salta a por Laporte intentando robarle el balón. Aquí Laporte, como Dembélé aún está un poco lejano a la situación, simplemente tiene que entregarle la pelota con un pase vertical a Fabián, y cuando recibe a Fabián de Laporte, es cierto que está presionado, muy de cerca le sigue Tchouaméni, pero claro, el hombre libre va a ser Cucurella, que era el jugador que teóricamente estaba emparejado con Dembélé, pero al saltar el francés con Laporte se ha liberado esa posición de Cucurella, que en última instancia puede recibir el pase con mucho criterio de Fabián para, fijaos, conducir y continuar con la acción con muchísimos metros por delante. Antes de pasar a cómo dominaron en el centro del campo tanto Rodri como Fabián, quiero que veáis esta entrega, este pase en profundidad de Pau Cubarsí, que es una maravilla hacia el desmarque de Lamine Yamal. Fijaos como con una simple entrega rompe hasta dos líneas de presión. De hecho, en la imagen aérea se ve muchísimo mejor. Primero, la dimensión del pase, lo bueno que es el pase de Cubarsí, que es una barbaridad, para mí el mejor central del mundial. Pero luego también tenemos el buen desmarque de Lamine Yamal, que es cierto que estaba ligeramente adelantado, y también me parece muy interesante la posición de Oyarzabal, de nuevo saliendo de zona, de nuevo haciendo dudar a los centrales. En este caso es Lacroix, creo, o Saliba, el jugador que duda entre salir con Oyarzabal o mantener su posición, y en esas dudas aparece ese espacio enorme entre central y lateral, por el que Lamine Yamal se desmarca y por el que Cubarsí mete un pase fabuloso que, fijaos en qué situación deja el jugador del Barça, en un mano a mano ante Maignan. De hecho, esta jugada Lamine Yamal la resolvió muy bien, marcó el gol, pero como decía, estaba ligeramente adelantado. Pero una muestra más de que los pases tanto de Cubarsí como de Laporte constantemente rompen líneas de presión de Francia y permiten que España se plante con muchísimo peligro en tres cuartos de campo rival. Ahora sí, amigos, viene la parte más importante de este vídeo: cómo Fabián y Rodri dominaron por completo el centro del campo. Yo en la previa comenté la importancia de que los jugadores de España se juntaran todos cerca del balón, pero principalmente si había dos que lo tenían que hacer, esos eran Fabián y Rodri, porque en distancias cortas es donde mejor se manejan los centrocampistas de la selección, y en esta jugada lo veremos a la perfección con un pase de Laporte hacia Fabián que rompe esa primera línea de presión que ejercen Mbappé y Dembélé. Una vez recibe a Fabián, fijaos lo fácil que es jugar cuando tienes a tu otro centrocampista tan cercano a ti. Aquí, aunque presione Dembélé, Fabián lo tiene muy sencillo para simplemente de primeras enviarle el balón a Rodri, y cuando recibe Rodri, fijaos como la presión de Dembélé ya no existe, y aquí Rodri ya puede decidir si verticalizar o si jugar hacia atrás. En este caso Rodri juega de nuevo hacia atrás con Pau Cubarsí, que es el hombre libre, pero de haber quizá mirado hacia adelante tendría la opción de verticalizar la jugada con un Dani Olmo que justamente se está moviendo entre línea defensiva y línea del centro del campo, es decir, entre líneas, que es la zona en la que mejor se siente el jugador del Barça. En este caso, como digo, Rodri no le va a encontrar, sino que va a jugar con Cubarsí,
Pero quiero que veáis cómo Rodri y Fabián, estando ambos muy cercanos el uno del otro, constantemente generan esas superioridades en el centro del campo ante las que Francia realmente nunca tuvo respuesta, porque lo volvemos a ver en esta otra jugada. Fijaos qué pocos metros, qué poca distancia hay entre Fabián y Rodri. Ya no solo entre Fabián y Rodri, sino que si se une otro jugador como Oyarzábal, pues mucho mejor para España. En esta acción, Fabián combinará con Rodri y una vez reciba a Rodri, fijaos lo que se produce. Es decir, hay hasta 5 jugadores franceses muy cercanos todos con los 4 hombres de España en la base, tanto Cubarsí como Rodri, como Fabián, como Oyarzábal, por lo que esto a España le interesa mucho, porque por un lado juntas a mucha gente de tu equipo cercana al balón, pero también juntas a gente del rival y atraes, digamos, la presión de Francia. Aquí lo que va a hacer Rodri es jugar hacia atrás con Cubarsí. De nuevo, creo que aquí Rodri se equivocó porque no levantó la cabeza y no vio justamente lo que España quiere, atraer la presión de Francia y que jugadores como Dani Olmo se descuelguen, como está haciendo aquí, para recibir el balón. En este caso, el que lo va a recibir, como decía, es Cubarsí. Pero estamos viendo situaciones constantes en las que ese doble pivote Fabián-Rodri siempre con los jugadores españoles juntándose muy cerca del balón, hacen imposible que Francia pueda presionar y constantemente aparecen espacios entre líneas más que interesantes. Lo volvemos a ver una vez más en esta jugada. Tiene el balón Rodri presionado de cerca por Dembélé. Aquí simplemente va a jugar hacia atrás con Laporte y una vez juega hacia atrás con Laporte, volvemos a ver lo que quiere España. Tiene superioridad numérica en esta zona. Es un 3 contra 2 de Fabián, Rodri y Laporte contra Koné y Dembélé. Y en ese 3 contra 2 siempre vas a encontrar al hombre libre. Por eso comentaba antes la importancia de juntar a tanta gente cerquita del balón. Porque aquí Laporte va a combinar con Fabián y una vez recibe a Fabián, la jugada va a poder continuar hacia adelante. Y no solo eso, sino que muchas veces vas a poder encontrar al hombre libre, que en este caso vuelve a ser Dani Olmo, que es un jugador que entre líneas fluye muy bien, se mueve como nadie y creo que España lo encontró a la perfección, como ahora veremos. Porque sí, amigos, como no podía ser de otra manera, Dani Olmo es la segunda gran clave o tercera gran clave de este análisis. Fijaos cómo presiona Francia, es decir, está ahora Koné muy cercano a Rodri, por lo que aquí Laporte no se va a arriesgar con ese posible pase hacia el centrocampista del Manchester City, y más hacia la derecha de la imagen está Upamecano con Oyarzábal. Al final, eso lo que propicia de nuevo es que las líneas defensivas y del centro del campo de Francia estén muy alejadas las unas de las otras. Hay muchísimo espacio y ahí es donde mejor se desenvuelve Dani Olmo, el jugador del Barça, que veréis cómo lo que hace aquí para darle una línea de pase a Laporte es venir un poco hacia el sector izquierdo para ofrecerle esa línea de pase, poder recibir la entrega de Laporte, y fijaos que cuando puede conducir la jugada Dani Olmo lo hace con muchísimo peligro, con la posibilidad de encontrar ese desmarque de Oyarzábal entre central y central, a Lamine en la derecha, a Baena en la izquierda, pero todo esto con un Dani Olmo que sabe leer mejor que nunca los partidos y se desmarca entre líneas muy bien. Y ya no solo Dani Olmo es efectivo entre líneas, sino que jugando prácticamente como la referencia arriba, en espacios reducidos, sigue siendo igual de efectivo, domina muchísimos registros, y lo vemos en esta jugada, que de hecho es la jugada del 0-2 de España. Es un pase de Pedro Porro hacia Dani Olmo, que fijaos cómo recibe encimado por Upamecano, es decir, Upamecano le sigue muy de cerca, le dificulta mucho esta acción porque está marcándole prácticamente pues sin dejarle ni un solo centímetro. Aún así, repito lo que he comentado antes y no me quiero hacer pesado, pero creo que es muy importante. España siempre es más efectiva cuando junta a mucha gente cercana al balón. Y lo digo porque cuando hay un jugador francés que no sigue su marca, y en este caso ni Doué ni Koné siguen el desmarque de Pedro Porro, que fijaos cómo ataca solo el espacio a la espalda de la defensa, esto lo que va a permitir es que Dani Olmo vea este desmarque de Pedro Porro, le dé un pase buenísimo de espaldas a portería al jugador del Tottenham, y fijaos cómo Pedro Porro en ese mano a mano ante Maignan acaba definiendo a la perfección para hacer el 0-2, un golazo que no existe sin el buen desmarque de Pedro Porro, pero ni mucho menos sin la aparición como referencia arriba de Dani Olmo, que con un simple toque, pero de muchísima calidad, deja solo al futbolista del Tottenham. Y de hecho vemos más jugadas en las que Dani Olmo, en espacios muy reducidos, donde prácticamente no hay
tiempo para pensar, vuelve a ser muy efectivo. De hecho, aquí es una jugada en la que España recupera el balón, es una contra en la que Lamine va a combinar con Dani Olmo, y cuando recibe el centrocampista del Barça, fijaos cómo hay un pequeño error, no sé si es de Lacroix o de Saliba en este caso, pero digamos que el central francés le deja medio metro de más a Dani Olmo, y eso ante un jugador como el del Barça pues no puedes hacerlo, tienes que estar siempre siguiéndole muy de cerca sin dejarle ni un centímetro de espacio. El central francés comete ese medio error y ahí Olmo, con un taconazo espectacular, encuentra el desmarque de Lamine Yamal, que le gana la carrera a Digne, y de hecho esta jugada es una jugada en la que España ya ganaba, creo que era 0-1, y es una jugada clarísima para el 0-2 que no existe sin ese taconazo de Olmo, que encuentra a Lamine, y luego Lamine ya buscó ese pase hacia Fabián que no supo resolver en una jugada clarísima que otra vez no existiría sin ese buen juego interior y en espacios reducidos de un Dani Olmo, que incluso cuando España rotaba las posiciones podía aparecer, por ejemplo, en izquierda, como estamos viendo en esta imagen. Y es que otro de los puntos fuertes que tiene la selección de Luis de la Fuente es la rotación de posiciones. Lo comentamos siempre entre Oyarzábal y Dani Olmo, pero también puede pasar con Baena. Es decir, aquí Baena, fijaos cómo está jugando como la referencia arriba momentáneamente, como Oyarzábal está apareciendo como el falso 9 y como Olmo está apareciendo prácticamente como un extremo, aunque hay que decir que es un falso extremo porque cuando reciba el balón de Laporte, fijaos cómo conduce el balón sin oposición, y cuando ya le entra Koundé encuentra ese desmarque en última línea de Cucurella, que por cierto también hizo un partidazo tanto en ataque como sobre todo en defensa, y fijaos cómo el jugador del Real Madrid puede buscar ese posible centro al área contraria. Y si el partido de Dani Olmo ya es una auténtica maravilla, mucho más atrás no se queda el de Oyarzábal, que actuó como falso 9 y creo que bordó lo que es ser un falso 9. Hizo una auténtica exhibición. Fijaos en esta jugada en la que Laporte va a combinar con un Oyarzábal que baja muchísimo a recibir, prácticamente como si fuese un pivote más, como si fuese un Fabián de turno. Una vez recibe Oyarzábal, simplemente controla el balón y de primeras se la va a entregar a un Rodri, que es el hombre libre, rompiendo esa primera línea de presión muy tímida de Francia porque deja mucho espacio entre Dembélé y Rabiot. Y una vez recibe Rodri de Oyarzábal, fijaos cómo se generan esos espacios, aparecen esos espacios entre línea defensiva y línea de centro del campo rival para que Rodri pueda combinar o bien con Fabián o bien con Dani Olmo. Pero la importancia de Oyarzábal saliendo tanto de zona hasta el punto de venir a campo propio, lo que te genera es que luego ya en campo rival encuentres a jugadores como Olmo, como Fabián, que se mueven muy bien en esas zonas, por lo que es muy importante constantemente esas ocasiones, esas jugadas en las que Oyarzábal baja tanto a recibir. Lo volvemos a ver en esta jugada en la que será Cubarsí, como no, el que le mete un pase muy bueno, vertical, a Oyarzábal actuando de falso 9 o prácticamente como un centrocampista más. Una vez recibe Oyarzábal, presionado o seguido de cerca por Rabiot, simplemente le da un apoyo de espaldas a Fabián para que una vez reciba Fabián de Oyarzábal, España pueda jugar ya de cara a campo rival. Y me reafirmo en lo que llevo diciendo en todo este vídeo, qué importante es que España tenga a tanta gente cercana al balón. En este caso están Fabián, Rodri y Oyarzábal contra solo Tchouaméni y Rabiot, por lo que España siempre en este tipo de actuaciones va a encontrar al hombre libre porque hay una superioridad numérica en la zona de la base de la jugada. Y quiero que veáis esta última acción de Oyarzábal, falso 9, como recibe en campo propio solo, le presionan de cerca tanto Dembélé como Tchouaméni, aún así el espacio es obvio entre los dos jugadores. Oyarzábal pone un pase fácil hacia Rodri. Una vez recibe Rodri, simplemente de primeras tiene que verticalizar la jugada con Fabián, a la vez que le sale por detrás Rabiot, y al salir Rabiot de zona con Rodri, ahí es donde ya aparece el hombre libre. ¿Quién es? Pues Fabián, y no solo Fabián, sino que una vez recibe Fabián de Rodri, el hombre libre otra vez vuelve a ser Dani Olmo, por lo que el hecho de que Oyarzábal constantemente salga de zona como falso 9 y venga a recibir en la base de la jugada, atrae las marcas o la presión de los franceses y permite que más arriba sobre el terreno de juego, si combinas bien ya el primer toque y de forma rápida, con criterio, siempre vas a encontrar o a Fabián o a Dani Olmo en zonas de muchísimo peligro. Antes de acabar, no quiero dejarme, obviamente, las acciones defensivas perfectas tanto de Rodri
como de Fabián. Acciones defensivas y ayudas que a España le permiten recuperar balones que realmente podrían ser peligrosos en contra. De hecho, esta jugada, Dembélé tiene el balón y veremos cómo Rodri le mete el pie para que Dembélé no pueda continuar con la acción que era bastante prometedora de ataque, y fijaos cómo el balón le acaba cayendo en los pies a Pedro Porro, pero una recuperación espectacular de Rodri. También nos deja de esas Fabián. Fijaos cómo aquí es un 1 contra 1 entre Olise y el exjugador del Real Betis. Pues fijaos cómo Olise intenta tirarle un caño a Fabián. Si ese caño sale, Olise se va con una situación de mucho peligro, pero aquí Fabián está muy listo, entiende lo que quiere hacer Olise, le lee la jugada, recupera la pelota y Olmo en última instancia es el jugador que puede recuperar la posesión para España. Y España, lo he dicho muchas veces, con balón es su manera de defenderse del rival, y eso ante Francia lo hizo muy bien. Y os dejo esta última acción de nuevo con los mismos protagonistas que en la primera. Dembélé y Rodri intenta el jugador del PSG irse hacia el carril central, es decir, irse hacia adentro, y veréis como Rodri mete el pie a las mil maravillas lanzándose al suelo, consigue puntear ese balón, quitárselo a Dembélé y no solo eso, sino que entregarle la pelota a Fabián para que España continúe con la jugada. Pero en general una barbaridad el trabajo defensivo tanto de Rodri como de Fabián en esas recuperaciones en 3/4 de campo propio, y no solo de ellos, sino las ayudas constantes de todos los jugadores, tanto a Pedro Porro como a Cucurella cuando les atacaban, ya sea Barcola o Doué por la izquierda y Olise o Dembélé por la derecha. Ahí aparecieron las ayudas de Baena a Cucurella, de Lamine a Pedro Porro, de Olmo y de Fabián también, por supuesto, por dentro, por lo que un ejercicio espectacular de defensa también de la selección de Luis de la Fuente. Así que amigos, hemos llegado al fin de este vídeo extenso analizando la exhibición de España ante Francia. Creo que no hay otro adjetivo para definir lo que hizo el equipo de Luis de la Fuente, muy superior a una Francia que llegaba a este encuentro como la mejor selección del Mundial. Por contra, España no llegaba en el mejor momento, o al menos dejando alguna que otra duda, pero cuando más importó es cuando España sacó su mejor versión, nos dejó una exhibición espectacular, y simplemente con ese partido pasando a la final es muy complicado pensar que España con este nivel de juego no pueda ganar la final, ya sea contra Argentina o contra Inglaterra. En todo caso, este es el vídeo de hoy. Tendremos más vídeos analizando el posible rival en la final y las posibilidades de España, pero muy orgulloso del trabajo de la selección, del nivel de juego mostrado por Luis de la Fuente, y por supuesto felicitar a todos los jugadores, a todo el staff técnico, porque hicieron un trabajo espectacular y creo que fue el mejor partido de largo del Mundial. Ya no digo de España en sí, sino de todas las selecciones. Creo que nadie ha jugado mejor al fútbol de lo que lo hizo la selección en la jornada de ayer. Así que amigos, hasta aquí el vídeo y ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo. Adiós.